soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas. Buenos días, queridos hermanos. Me da mucho gusto estar en este lugar, en esta mañana, y poder dirigirme a ustedes para reflexionar acerca de un pasaje de la Biblia. Y les invito a que juntos hagamos una oración y poner esto en las manos del Señor. Señor, venimos delante de ti esta mañana y te agradecemos porque nos permites unirnos a través de este medio y poder, Señor, reflexionar acerca de tu palabra. Gracias por ella y gracias por esta oportunidad que nos das en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a considerar un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo 27, los versículos 45 y 46, que dicen: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? He puesto como título a esta reflexión, hermanos, el abandono del Calvario. Y si hemos tenido oportunidad de seguir el programa de lectura que se está llevando a cabo en la iglesia, lectura de la Biblia, podremos recordar la serie de acontecimientos que se narran en los capítulos 26 y 27 de este Evangelio. Cada uno de ellos merecería una reflexión profunda, lo cual obviamente no vamos a hacer el día de hoy, y solo quiero considerar acerca de esos acontecimientos que narran los sufrimientos que padeció el Señor y que encontramos narrados en los 4 evangelios. Estos sufrimientos, si los analizamos profundamente, vamos a ver que fueron de diversa índole. Por ejemplo, el sufrimiento emocional. Recordemos la traición que sufrió el Señor por parte de Judas, uno de los 12. También la negación de Pedro, uno de sus más allegados, y el abandono de todos sus discípulos en el momento en que fue aprehendido el Señor y durante todo el proceso de su crucifixión. Y no se diga las burlas y el escarnio a los que fue sometido. También los sufrimientos físicos. Y hermanos, nunca podremos imaginarnos todo el castigo que sufrió el Salvador. Y considero que difícilmente un ser humano hubiera permitido y hubiera soportado todo el castigo que sufrió el Señor. Y el otro sufrimiento es el sufrimiento espiritual, del cual vamos a hablar el día de hoy. Dice el versículo 45 que durante 3 horas hubo oscuridad, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y esto debió haber sido impresionante, porque era una hora en que no sucedía esto, pero más impresionante en ese lugar donde estaban sucediendo las cosas. Imaginémonos, hermanos, en ese monte había 3 cruces, y en cada una de ellas estaba colgado un hombre que estaba condenado a morir. En la cruz en medio estaba el Señor. Entonces, les repito, debió haber sido más impresionante en ese lugar por lo que estaba sucediendo. En ese lugar, el Hijo de Dios, en la cruz, cargando con los pecados de toda la humanidad, incluyendo
los nuestros, hermanos. Y de repente, un terrible clamor rompe el silencio. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese clamor, hermanos, fue pronunciado por el Hijo muy amado de Dios, aquel que en todo había agradado al Padre, clama, Dios mío, como un llamado sublime a Dios. Recordemos, hermanos, cómo se había referido a él horas antes, lo que se narra en el Evangelio que sucedió en el huerto de Getsemaní, cuando se dirige a Dios y le dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. O ya en la cruz, cuando ya estaba colgado, se vuelve a referir a Dios y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ya al último momento, en los últimos momentos de su sacrificio, nuevamente se dirige a Dios como Padre y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero en el momento del abandono, hermanos, se dirige a él diciendo, Dios mío, Dios mío. La pregunta obvia es, ¿por qué? Y la respuesta es, hermanos, porque Jesús, aquel que no había cometido pecado alguno, llevó sobre sus hombros el castigo divino que nuestros pecados merecían. Él, el Hijo de Dios, debía ser castigado por la espada de la justicia divina durante esas 3 horas tenebrosas. En esa cruz, dice el apóstol Pedro, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La intensidad de esos sufrimientos, hermanos, es proporcional a la grandeza de la gracia divina hacia el mundo pecador. Ahí estamos incluidos yo, y permítanme ponerme en primer lugar, y tú, mi hermana, Qué inmenso precio pagó el Salvador durante esas 3 horas de abandono. Y ese abandono también debió haber sido terrible para el Padre, porque colgado de una cruz estaba su Hijo muy amado, su Hijo Santo. Y eso hace que resuenen las palabras del Antiguo Testamento que dicen, porque maldito por Dios es el colgado. Nuestra naturaleza pecadora, hermanos, nunca va a poder dimensionar totalmente el ser abandonado por Dios, como pudo haberlo experimentado nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y nuestro Señor sufrió gran humillación desde el mismo momento en que estuvo en contacto con el ser humano. Y no se diga por el escarnio al que fue sometido. Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, por momentos dolorosos, nosotros puede ser que lleguemos a sentirnos abandonados por Dios cuando no vemos respuesta a nuestras oraciones. Y eso puede hacer que se desencadene en nosotros un sentimiento de tristeza, un sentimiento de enojo, un sentimiento de rencor y hasta de odio hacia Dios. Y eso podemos inclusive manifestarlo con palabras altaneras, inclusive de blasfemia. Pero en Cristo produjo el más intenso anhelo por su Padre Celestial y una total sumisión a su voluntad. La expresión de esa frase fue más que una recitación del Salmo 22, el versículo 1, si lo recuerdan,
que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las promesas y de las palabras de mi clamor? Esa fue una expresión de la experiencia que estaba viviendo en carne propia, el sufrimiento infernal por causa de llevar el pecado de la humanidad, agravado por el abandono del Padre. Ese sufrimiento que experimentó el Salvador no fue algo inesperado, hermanos. Eso ya estaba profetizado muchísimos años antes por el profeta Isaías, y que lo narra en su libro, en el capítulo 53, si lo recuerdan. Y si lo leemos con atención, pareciera una descripción detallada de los sufrimientos del Salvador, que además eran parte del propósito de Dios para nuestro rescate, para pagar nuestro rescate. Y como parte de los sufrimientos está el más terrible: el abandono del Padre. Y ese clamor, ese sacrificio, debe hacernos recordar sobre esa salvación que nos ha sido dada y cuidarla con temor y con temblor. Y el precio que se pagó fue incalculable. Para nosotros fue gratuita, pero el precio que se tuvo que pagar fue incalculable y es incalculable. Por esos sufrimientos infernales y el abandono del Padre es que nosotros podemos ser salvos. Fueron muchas horas de sufrimiento antes, durante el proceso de crucifixión y ya colgado en la cruz, en esa cruz de ignominia. Y Él estuvo solo, experimentando esa agonía imposible de describir. Y es por ello que nosotros, hermanos, somos reconciliados con el Padre. Demos gracias a Dios por ello. Y hermanos, todos de alguna u otra manera hemos pasado por momentos difíciles, por momentos dolorosos. Pero por más dolorosos que puedan ser, nunca, jamás se compararán con los que sufrió el Señor para salvarnos y para hacernos parte de su pueblo y para poder disfrutar de todas sus bendiciones y de todas sus promesas. Hermanos, no dejemos de mantener nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y quien se encuentra sentado a la diestra del Padre y en quien tu vida y mi vida descansan. Cristo, repito, estuvo solo, sufriendo, y tú y yo estamos gozando de esa salvación. Y nunca vamos a estar solos en esos momentos difíciles. Recordemos lo que dijo el Señor, que nunca estaríamos solos, que Él enviaría al Consolador. Les insisto, mis hermanos, no estamos solos y mantengamos nuestra mirada en Jesús. Y tú, mi amigo, tú, mi amiga, que has escuchado esta pequeña reflexión, pero nunca habías considerado esto que hemos mencionado, tú también puedes ser partícipe de ese don que nos da el Señor, el perdón de pecados y la salvación, que es gratuita y que es para todo aquel que confiese al Jesús como Salvador. Oremos, Señor, y demos gracias al Señor por este sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Señor, nuevamente estamos ante ti, llenos de gozo, Señor, porque podemos considerar estos acontecimientos, Señor, que tú pasaste, que tú padeciste para darnos salvación. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, y permite que día a día, momento a momento, recordemos
que esa salvación tuvo un precio incalculable, que no merecíamos, pero que en tu bondad infinita tú nos has dado. Te agradecemos ese momento y estas palabras, Señor, que fueron escritas en este libro hermoso que tú nos has dado para que podamos conocerte más y más. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermanos, y nuevamente seguimos invitándoles para que continuemos estudiando la palabra de Dios y a escuchar los devocionales que se están presentando los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 7 de la mañana, pero sobre todo, hermanos, a seguir conociendo más y más de lo que Dios tiene para ti y para mí. Que Dios te bendiga. Las cadenas fueron